Padre bendito, Señor, te pido que tu palabra sea para nosotros vinculante, autoritativa, que podamos reconocer, Señor, su inspiración verbal plenaria, es decir, reconocer que cada aspecto de la Biblia no fue resultado de la casualidad, sino de su soplo, Señor, divino, y que tiene el poder, como dice la Biblia, de convertir el alma, de hacer sabio al sencillo, de alumbrar los ojos, de traspasar las coyunturas y los tuétanos. Y sabemos que todo eso es muy cierto, pero no va a ser cierto para nosotros a no ser que tengamos hambre y sed. Porque a veces, lamentablemente, podemos llenarnos afuera o en, no sé, en el periódico, en revistas o en las redes sociales. Podemos llenarnos de muchos conceptos, de muchos argumentos, de mucha filosofía, de mucha psicología. Y cuando venimos a la Biblia, en realidad ya estamos llenos. No necesitamos meterle más a nuestra mente. Hemos elegido qué creer. Pero Jesús mismo oró por nosotros para que fuéramos santificados en tu verdad, dando por un hecho que tu palabra es la única fuente de veracidad absoluta y confiable para nosotros. Entonces que vengamos, Señor, con un corazón humilde, con un corazón sin orgullo, sin, sin petulancia, digamos, sin creernos ni siquiera nosotros más que usted, sino como lo dice Romanos, creyendo que usted es veraz y que nosotros, los seres humanos, somos mentirosos. Gracias por la presencia aquí de los jóvenes, Oscar, Sebastián, Señor, gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia y por elegir este tiempo para usted. Te pido que tú les recompenses a ellos. También, Señor, oramos por doña Mari Porras, que está pasando este momento difícil, y toda la familia. Porras Cerda, Señor, para que tú les fortalezcas y bueno, siempre lo más importante que hemos pedido por cada persona que es familia de un miembro de las personas de nuestra iglesia, pues es por el tema más importante que tiene que ver con la salvación de su alma. Te pido, Señor, por eso lo dejamos en tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tome su lugar, por favor. Ahora, quiero dejar claro que este tema lo abordamos el miércoles. No vamos a tratar exactamente el mismo tema, sino como una arista diferente de este tema. Pero es un tema provechoso, es un tema necesario, creo yo, de verdad. Vamos a 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6, dice la Biblia, ahí vamos a encontrar un héroe así un poco escondido, digamos, de la Biblia. Si yo los pongo a ustedes a decir héroes de la Biblia, pues seguramente dirán Daniel, José, David, Moisés, Noé, Jacob, Enoc, etcétera, ¿verdad? Pero posiblemente este nombre nunca salga entre esos. Este que vamos a ver aquí. 2 de Samuel 6 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Muy bonito, una celebración bonita, una celebración religiosa, por decirlo así, un desfile ahí en honor a Dios, en honor al arca, que el arca representa la presencia de Dios, etc. Muchas personas, 30,000 personas en total,
Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto de que se entristeció, dice primero de Crónicas 13, que es el pasaje paralelo, tuvo pesar. Y también dice que temió a Dios. Vamos a continuar ahí en el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Así se llama este mensaje, 90 días. Son 3 meses, ¿verdad? Y 3 meses son suficientes, como dice aquí, para experimentar la bendición de Jehová. Dice: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces vamos a ver, ahí hay muchísimas lecciones con respecto al tema de Dios, de la santidad, de cómo se debe uno acercar a las cosas santas de Dios. Hay un montón de enseñanzas con respecto a la obediencia, con respecto a las intenciones. Hay un versículo que para mí lo resume muy bien. La Biblia dice que la dureza del corazón del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se enoja su corazón, ¿verdad? O sea, uno hace algo que va en contra de la palabra de Dios, y cuando Dios no respalda eso, y más bien porque David pensaba que eso iba a ser una gran fiesta, un gran desfile, 30,000 personas. Yo decía el día miércoles: si usted va a hacer el ridículo, usted prefiere que sea entre menos personas, mejor, ¿cierto? Pero más bien él reunió un montón de personas y quedó mal, pues quedó mal él, y luego como que se quiere como enojar contra Dios, como diciendo: Dios, pero por favor, o sea, esto lo estamos haciendo por usted y usted mata a ese hombre. ¿Cómo es posible? No creo yo que está bien, ¿verdad? Pero en realidad Dios tiene su protocolo, por decirlo de alguna forma. Tiene una forma en que debe ser tratado, y esa forma no tiene por qué cambiar. Nosotros queremos cambiar a Dios, queremos cambiar sus formas, queremos cambiar sus maneras, pero Dios no tiene por qué cambiar. Dios, la Biblia dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Quiere decir que nosotros no tenemos la autoridad de ponerle a las reglas, y Él sí tiene la autoridad de ponernos a nosotros. Por lo tanto, Dios no está obligado a cambiar. Lo que es perfecto no está sujeto a cambio. Dios es perfecto. Y si pide lo que pide, es porque sabe que haciendo lo que Él nos pide, nos va a ir bien. Pues la cosa salió mal. Pero en medio de todo esto, David está triste, David está temeroso también. Dijo: pues Dios es muy directo. O sea, si algo sale mal, directo, juzgó la iniquidad y todo este asunto, y bueno, tengo que hacer algo, y no me puedo llevar el arca así porque quién sabe cuánta gente más va a morir el camino. Entonces dice la Biblia que se buscó un hombre que, según la Biblia podemos entender con base en otros pasajes, que era un levita y que era un coatita, porque no todos los levitas podían llevar el arca y todo esto. Entonces él se buscó un levita, y dice la Biblia que él fue a dejar el arca porque David realmente estaba asustado, pensaba que era un instrumento de muerte, ¿verdad? Pero vemos que, según dice al final del pasaje, el arca en la casa de Obed-edom, ¿qué produjo? Mucha bendición, mucha bendición. Entonces Dios estaba prosperando la casa de este hombre. De hecho, primero de Crónicas 26, si quiere me acompaña, primero de Crónicas 26, 4 al 8. Dice ahí: los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito,
Ahora, este era el héroe que le decía que es un héroe, ¿cómo dicen? Un héroe sin capa, por decirlo así, un héroe anónimo, casi anónimo. O sea, aunque dice el nombre, nosotros no decimos, a ver, como quién usted quisiera ser cuando sea grande. Usted no va a decir como Obed-edom. O yo no lo voy a decir, digamos, uno va a decir Daniel, va a decir Moisés, Noé, etcétera, ¿verdad? Dice ahí que los hijos de Obed-edom eran Semaías el primero de Crónicas 26:4, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Ahora, si usted comienza a sacar los significados de estos nombres de los hijos de Obed-edom, se da cuenta que seguramente ya algunos, cuando el arca llegó, ya los tenía, pero eran 8 en total. Y los últimos nombres en particular tienen que ver con recompensa de Dios, regalo de Dios, Jehová es mi hermano. O sea, varios nombres de estos están relacionados con la bendición que Dios trajo a Obed-edom a su casa. Luego el versículo 6 dice, también Semaías le nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Y los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, el Sabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú, Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos, sus hermanos, hombres robustos y fuertes. Muy importante lo que dice ahí, para el servicio. 62 de Obed-edom. Entonces decía el día miércoles, ¿qué tan difícil puede ser tener un solo hijo en los caminos del Señor? Un solo hijo sirviendo a Dios. ¿Qué tan difícil puede ser? Pues ya cuando usted tiene hijos se da cuenta que es difícil y que es muy difícil. Pues este hombre no tenía uno, tenía 62, contando hijos y nietos, y eso era el resultado de la bendición de Dios sobre su vida. Entonces vemos cómo Dios estaba bendiciendo a este hombre Obed-edom. Y hay muchas cosas que él hizo y quisiera enfatizar ahorita en este tiempo la bendición de Obed-edom y debido a qué pudo haber sido. Pues en 2 de Samuel, que es donde estábamos al principio, es un episodio pues en realidad trepidante, digámoslo así, es estremecedor, porque ocurre en medio de un momento de gran temor. Tras la muerte de Usa por tocar el arca de manera irreverente. Ahora, no lo dije antes, pero cuando usted va a la ley de Dios se da cuenta por qué Dios mató a Usa. En realidad era por ignorancia. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que había una forma de trasladar el arca. La forma de trasladarla era en los hombros de los levitas y ellos la estaban trasladando ¿cómo? En un carro nuevo. Es decir, eso era como una moda, por decirlo así. Así transportaban los filisteos sus dioses. Era como algo que se veía chiva, por decirlo así, pero Dios ya tenía su manera. Y no era que cualquiera persona podía llevar el arca, sino que algunas personas específicas podían acercarse, cubrir el arca, pero no, nadie la podía tocar. Ya era un mandamiento específico de Dios que el que tocara el arca iba a morir. Entonces generalmente porque es hombre y quiere acomodar las cosas a su favor, uno siempre está diciendo, pero es que Usa tenía una buena intención. Usa era un buen hombre, es que Usa más bien quería algo bueno. Usa, y uno pasa defendiendo a Usa cuando las cosas están bien claras. Dios dejó sus normas, sus leyes, y cuando nosotros las quebrantamos o las omitimos, nos va mal, simplemente. No es como que porque yo omita algo que está en la Biblia, entonces no me va a pasar lo que la Biblia dice que va a pasar. Sí va a pasar. Como dice un dicho, no sé si es puramente un inciso de la ley, pero dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Qué tal que yo rayo en doble raya amarilla y el tráfico se baja, me hace un parte de 400,000 colones y yo le digo, pues yo no sabía que no se podía rayar en raya amarilla? El tráfico va a decir, si usted anda sobre un carro, usted debería saber. Y en Costa Rica no saber, digamos algo, un país que está lleno de muchas Biblias,
Dios nos dejó esa responsabilidad a nosotros. No leer no es mejor que no saber leer. O sea, más bien es mejor no saber leer que saber leer, no leer, ¿verdad? Bueno, pero Dios dejó esa arca, o David dejó esa arca, decide no llevarla a Jerusalén y la deja en la casa de este hombre durante 90 días. En solo 3 meses el ambiente de su hogar cambió radicalmente. Yo creo personalmente que Dios aceleró la prosperidad de este hombre para que David viera que el problema no era el arca, sino, o sea, era un asunto pedagógico. Dios quería enseñar a David, Dios quería instruir a David de por qué las cosas salen bien o por qué las cosas salen mal. Y muy rápidamente aceleró la prosperidad de este hombre para que David viera que el problema no era el arca, sino la forma en que se acercaban a ella. La bendición tan rápida sobre Obed-edom fue una señal pública de que el arca, es decir, la presencia de Dios, es una fuente de vida cuando se trata en el debido orden y amor. Dios quería mostrarle a David que su propósito no es matar, sino bendecir. Para entender qué pudo haber hecho Obed-edom bajo la ley de Moisés para recibir la prosperidad, que uno dice, algo tuvo que haber hecho Obed-edom esos 90 días. Algo tuvo que haber dejado de hacer, algo tuvo que haber, acomodado su vida para una vida diferente. O sea, no sé cómo le digo, aunque Obed-edom era un levita, no vivía el arca en su casa, ¿verdad? Entonces algo tuvo que haber hecho él para que eso sucediera en 90 días. La diferencia, hermanos, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, ¿sabe cuál es? Es saber cómo tratar lo que es sagrado. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Vamos a ver, número 1, el respeto a la identidad y el linaje. Ya le dije que este hombre era, dice la Biblia, Obed-edom geteo. Geteo es un gentilicio que se le atribuye a las personas de Gat. Entonces, cuando usted escucha la palabra Gat, usted dice, bueno, entonces este hombre era un filisteo, porque Gat era una ciudad de Filistea. Ahí se escondió David cuando iba huyendo de Saúl y todo este asunto. Pero había un lugar que se llamaba Gat Rimón, y este era un lugar que Dios sabía, era un ejido, era un lugar, como decir, una propiedad, que era específicamente donde vivían levitas. Además, cuando leímos en Crónicas que todos sus hijos eran servidores del templo, era absolutamente improbable que una persona pudiera servir con toda su familia en el templo si no tenía descendencia levítica, ¿ya? Entonces, vemos que Obed-edom pertenecía a la tribu de Leví. Bajo la ley de Moisés, solo los levitas de la familia de Coat tenían el permiso y la responsabilidad de cuidar y transportar el arca. Entonces, vamos a Números 4:15, ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Números 4 y el versículo 15. Dice así: y cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de partir el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos o para transportarlos. ¿Pero qué? Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Entonces, repito, no fue culpa de Dios porque Usa muriera. Era culpa de la falta de comprensión, o simplemente no de comprensión, simplemente de la falta de lectura, digámoslo así, de la Biblia que Usa tenía. Y además David, porque si David hubiera sabido esto, entonces él hubiera hecho una mejor planificación del transporte del arca, se hubiera investigado cómo se transportaba el arca, quién debía de transportar el arca, y al final no echar la culpa a Dios de algo que no salió como no iba a salir porque Dios no había ordenado que fuera así.
Estas, dice ahí, son las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, él simplemente lo que hizo fue aceptar su rol. Yo soy levita, yo soy coatita, me toca cuidar el arca. Es decir, ¿qué pasa si llegan a su casa, tocan la puerta y le dicen, es que aquí traemos un baúl grande, porque resulta que acaba de matar un hombre? Y llegan a mi casa, yo tengo 3 hijas, un perro, una esposa, y me dicen, ¿se la vamos a dejar aquí? No, un momentito, disculpe, ¿cómo que acaba de matar un hombre? Y sí, es que él estaba muy buena intención ahí, que no se cayera, que no se empolvara o que no se embarrialara, y resulta que Dios lo mató. Ajá, y entonces me quieren dejar este cofre aquí, que acaba de matar un hombre. Bueno, no es así exactamente como lo acabo de dramatizar, digámoslo así. O sea, este hombre, Obed-edom, sabía que eso era el arca y sabía qué representaba eso y sabía que él tenía el deber de transportar esa arca. Entonces él aceptó simplemente su rol. Mientras David y el pueblo estaban aterrorizados por el juicio de Dios, Obed-edom asumió su identidad sacerdotal con valentía, reconociendo que el arca no era una amenaza si se trataba con la santidad requerida por la ley. No era un problema. Lo que pasa es que no se había tratado así. Entonces, queremos saber cómo, por decirlo así, tener la bendición de Dios, pues acepte el rol que Dios le ha dado a usted. Y más adelante voy a decir, pues, qué representa el arca en nuestro tiempo. Básicamente, que ya lo dije en la mañana, pero lo voy a decir un poquito más al final. Número 2, tenía que ver esto con el cumplimiento de la santidad ritual. Así que vamos a Levítico 16, por favor. Levítico 16. Levítico 16. El cumplimiento de la santidad ritual. O sea, la ley de Moisés era extremadamente específica sobre cómo acercarse a las cosas santas. Vea, por ejemplo, Levítico 16 dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Cómo se llamaban los hijos de Aarón? Finehés, Ofni y Finehés. Y dice aquí que después de la muerte de los hijos de Aarón, ¿recuerda por qué murieron Ofni y Finehés? Porque la Biblia dice que ofrecieron un fuego extraño. Es decir, el fuego del altar debía ser sacado de un lugar específico, del lugar del propio tabernáculo. Pues ellos comenzaron a traer, no sé, inciensos raros, otras cosas, fuego extraño que Dios no pidió. Entonces, vea qué peligroso es hacer las cosas tal como Dios no las pide. Y dice ahí, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, no se meta todo el tiempo, vamos a reducirlo a una vez al año. Solo una vez al año va a poder entrar y tiene que estar seguro de que entra bien, porque va a entrar a un lugar santo. Ahí donde está la presencia de Dios. Entonces, que no lo haga siempre, porque Dios lo deja claro, si no, entonces va a morir. Versículo 3, con esto entrarán en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Después tomará los 2 machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra suerte por Asael, y hará traer a Aarón el macho cabrío. Ahora, el punto que quiero manifestar aquí es que no era cualquier forma que uno venía. Tenía que venir con sacrificios específicos, tenía que venir con ropa específica, hasta con un calzoncillo específico. Se dice, pero así tan exagerado, o sea, tan estricto. Bueno, así. No podía llegar de cierta manera, tenía que bañarse, tenía que presentar ciertas cosas, tenía que traer un aceite como Dios lo pedía. Si el aceite era diferente del aceite que Dios había pedido, podía morir. O sea, todas estas cosas que generalmente nosotros, y yo lo he dicho varias veces, la gente piensa, sí, pero ya para el Nuevo Testamento Dios maduró y se dejó de esas cosas y ya no es tan así, ya no es tan así. Bueno, lo que sí tenía Obed-Edom era este cuidado. El mantenimiento de la pureza. Obed-Edom había tenido que asegurar que su casa y su familia se mantuvieran en un estado de pureza ritual constante, porque esto no era un tabernáculo, era una casa, o sea, una casa acomodada, acondicionada para que estuviera el arca. Esto implica, en el caso de Obed-Edom y sus hijos, seguir las leyes sobre los alimentos, sobre la higiene, las relaciones, evitando cualquier contaminación que profanara el espacio donde residía el arca. A diferencia de Usa, Obed-Edom probablemente se aseguró de que nadie tocara o mirara el arca de forma inapropiada, siguiendo las advertencias de Números 4:20. Números 4:20 dice así: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. El versículo que leímos antes decía, no pueden tocarla. ¿En qué es más extremo este? En que dice, no pueden ni mirarla. Entonces, yo no sé, pero digamos, yo tengo una hija de 11 años, una de 9 y una de 7. ¿Qué tal que yo les digo, a ver, chicas, ustedes no pueden pasar por ese lugar? No pueden tocar esa arca, no pueden mirarla. Yo digo, debe ser difícil, no sé si los hijos de Obed-Edom ya estarían un poquito grandes o qué, pero este es el punto. Él tuvo que instruir a su familia, porque si un hijo suyo tocaba el arca, le iba a pasar lo mismo que Usa. Pero no estaba pasando lo mismo, estaba pasando algo totalmente diferente. ¿Se imagina usted la disciplina espiritual que hubo en la casa de Obed-Edom durante 3 meses? Él y su familia convivieron con el arca, respetando esos límites, sin tocarla, sin mirarla, con una curiosidad carnal. Su bendición vino de una obediencia meticulosa a la palabra de Dios, y además tenía la ventaja de que su papá era levita. Su papá no era David, que era pastor de ovejas y luego rey. Su papá no era Usa, que tal vez su papá había sido descuidado, porque el arca había estado en la casa de Abinadab por 20 años. Por 20 años. No se dice nada de la bendición de la casa de Abinadab en 20 años que estuvo el arca ahí, pero se mencionan 90 días en esta casa y cómo Dios la bendijo. Otra cosa por la que yo creo que Dios bendijo a Obed-Edom y su casa fue el espíritu detrás de el ritual. O sea, hay una parte que es litúrgica o que es ritual, por decirlo así. Usted sabe que no puede tocar, que no puede ver, que tiene que bañarse cierta cantidad de veces al día, o que tiene que andar con cierta ropa, o que tiene que hacer esto, pero en realidad era más que eso, y era la reverencia y la hospitalidad. Más allá de los ritos mecánicos, la ley enfatizaba la reverencia. La bendición de Dios sobre toda su casa indica que la presencia del arca no fue vista como una carga o como un peligro, sino como un honor. Eso no pasó en la casa de Abinadab, que fue donde David la fue a recoger, pero sí pasó en la casa de Obed-Edom. Un cuidado constante también tuvo. Seguramente estuvo sirviendo ahí Obed-Edom a esa arca, y también sus hijos, también su esposa.
como dice el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sirva a Jehová con alegría. Aquí no dice sirva a Jehová con alegría, aunque debemos servir a Dios con alegría. Es decir, si usted me pregunta, ¿usted está feliz de que está detrás de ese púlpito? Yo le voy a decir, sí me siento feliz, me siento agradecido, me siento privilegiado, pero aquí el versículo dice, sirva a Jehová con temor y alegraos con temblor. Qué raro eso, ¿verdad? Que usted diga, estoy feliz, pero también Dios es fuego consumidor. Si Él quisiera quitarme la vida, podría hacerlo. No lo ha hecho. La Biblia dice, por la misericordia de Jehová, yo no estoy muerto hoy y usted tampoco. No es porque seamos muy buenos, no es porque seamos muy cargas. Entonces, Obed-edom no solo almacenó un objeto, no fue que él sirvió, su casa fue una bodega. Él y su familia se convivieron con la santidad de Dios, posiblemente dedicando tiempo a la oración y al servicio que le correspondía a un levita. Vamos a ir aterrizando ahí las ideas ya para ir concluyendo. Vemos que la bendición de Dios fue tan evidente que David cambió de parecer y decidió llevar el arca a la ciudad. O sea, en esos 90 días, una cosa fue lo que estuvo haciendo Obed-edom y otra cosa fue lo que estuvo haciendo David. ¿Qué estuvo haciendo David? La tarea. ¿Qué tarea? Pues leyendo Levítico y todo esto se dio cuenta de que no cualquier persona puede llevar el arca y que no podía llevarla sobre un carro nuevo y que no podía hacer ciertas cosas. Entonces, cuando ya estuvo bien informado, fue a hacer las cosas bien, pero no esperó 20 años más. Él se dio cuenta que el arca era un instrumento de bendición y era un instrumento de vida. Simplemente, ¿cómo se trata? Entonces, creo firmemente que la bendición da por sentado que su buen hacer en el caso de Obed-edom durante esos 90 días o 3 meses no fue solo por cumplir reglas, sino por desarrollar un amor profundo por la cercanía de Dios, pasando de ser un anfitrión temporal a ser un servidor permanente del tabernáculo. La bendición no fue por el objeto, sino por la actitud de recibir la presencia que otros rechazaban por miedo. Ahora, aquí está el punto más importante para nosotros hoy en el 2026. Segunda de Corintios 6:16 dice así. Vamos ahí, por favor, vamos ahí. Segunda de Corintios 6:16 dice la Biblia, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, ¿cuál es el templo de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y aquí Pablo dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, es decir, usted, creyente, hijo de Dios, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Significa que usted es la casa de Obed-edom. Significa que quiera o no quiera, si ya usted nació de nuevo, el Espíritu Santo está morando dentro de usted y eso es algo más sagrado que un arca de madera. Dios está más presente con usted que si estuviera en un cofre. Aún ese cofre fuera el cofre más bonito y más precioso y más valioso económicamente del mundo, usted es el templo, la morada permanente de Dios. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿qué es nuestra morada terrestre? Pues ahí lo especifica, este tabernáculo. ¿Y qué es este tabernáculo?
Pues ahí está, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Pero este versículo confirma otra vez que nosotros ahora somos el tabernáculo. A donde David llevó el arca fue al tabernáculo, fue al templo. Pues ahora usted es el templo y ahora usted es el tabernáculo. Como dice el libro de Deuteronomio, he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Puede nuestra casa no necesariamente ser, digamos, en la historia vemos tres, por decirlo así, tres niveles. La casa de Abinadab, el arca por 20 años y no dice nada bueno ni dice nada malo. Usted dice, bueno, y genial. Tenemos el extremo malo, una persona que se acercó de manera irreverente a la presencia de Dios y murió. Y tenemos el lado muy, muy bueno, una persona que trató la presencia de Dios con afecto, con respeto, con reverencia, con temor, y fue bendecido en tan solo 90 días. Entonces, Dios está morando en nosotros. Puede ser que la presencia de Dios en nosotros nos deje ahí, como decir, bueno, ahí está, por dicha, ahí está. No se porta ni muy bien ni muy mal, no pasa nada. O en el mejor de los casos decimos, bueno, por dicha Dios no me ha matado. Pero tampoco necesariamente decimos, bueno, no necesariamente soy Obed-Edom, que estoy experimentando la bendición, porque yo estoy alojando, yo estoy hospedando en mi cuerpo al Espíritu Santo. Pero estoy obligando al Espíritu Santo a ver cosas deshonestas. Estoy obligando al Espíritu Santo a escuchar mentiras y chismes y novelas. Estoy metiendo al Espíritu Santo en bares y estoy obligando al Espíritu Santo a meterse cosas que no quiere meterse y meterse en lugares que no quiere estar. Si una persona se acuesta con una mujer, qué sé yo, si una persona se acuesta con una prostituta, está obligando al Espíritu Santo, mejor dicho, casi eso es lo que dice la Biblia, a eso, porque si de verdad el Espíritu Santo está en esta persona, entonces está llevando al templo de Dios, está llevando a la presencia de Dios a estos extremos. Ahora, tal vez usted dice, eso es muy extremo. Sí, entiendo. Sí, es un poco extremo. Pero puede ser que no tengamos la resolución tan estricta, tan radical de también honrar así al Espíritu Santo o a la presencia de Dios, tanto como Obed-Edom. Mientras el arca estuvo en su casa por 3 meses, él tuvo que vivir con una reverencia diaria basada en estos principios de Levítico 16. Él sabía que estaba ante el trono de Dios en la tierra. Yo creo que Obed-Edom reacomodó su cotidianeidad debido a la presencia de Dios en su casa. Es decir, no fue igual que siempre. Podremos vivir nosotros sin reacomodar nuestra vida a Dios viviendo en nosotros. Es decir, yo quiero a Dios, quiero recibir a Cristo, quiero nacer de nuevo, quiero poder ir al cielo si yo me muero, pero yo no quiero acomodar mi casa para Dios. Yo quiero seguir viviendo mi vida, quiero seguir siendo un mal hablado, quiero seguir siendo un mal pensado, quiero seguir siendo un envidioso, quiero seguir siendo una persona, no sé, cualquiera cosa que usted se imagine, porque yo no voy a decir todos los pecados, pero nosotros sabemos cuáles son nuestros favoritos. Primero, segundo y tercero en el podio, ahí están, nosotros lo sabemos. Queremos vivir sin quitar esos pecados del podio. Más bien que el arca se acomode a mi vida y no que mi vida se acomode al arca. Pues imagínese, Obed-Edom entendió que tener la presencia de Dios en casa transformaba el carácter de toda la familia. O sea, a lo que se le atribuye que Obed-Edom tuviera 8 hijos y 60 y resto de hombres, digámoslo así, en su familia que servían al altar de Dios. No fue casualidad, fue el resultado de que él acomodó su vida a las cosas espirituales.
Empezando por, como le dije, que él nació en Gad Rimón y se fue a vivir a Jerusalén. 80 kilómetros de distancia. Ese fue el primer acomodo. Decir, bueno, ya experimentamos la bendición de Dios 3 meses, pero David se vino a llevar el arca. Entonces, ahí viene qué amor. ¿Qué? Nosotros también nos vamos, obviamente. Porque nosotros no queremos una bendición de 3 meses, queremos una bendición de 30 años, de 300 años, que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, ¿cierto? Sí, bueno, entonces nos vamos. Si bajo el antiguo pacto un hombre fue transformado en 3 meses por tener el arca cerca, ¿cuánto más puede transformarte a ti el Espíritu Santo ahora que habita permanentemente en tu tabernáculo propio? Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, lo leí en la mañana. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo es tan poderoso que levantó un cuerpo inerte de 3 días y lo volvió a la vida, y lo volvió a la vida con poder. Decimos, sí, pero a Jesús, a mí no. Es que yo no, yo es que yo me pongo rejeguillo, y yo me pongo durillo, y yo me pongo difícil para Dios. Aquí dice que es una obra del Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también hará una obra en nosotros, poderosa. Porque es lo único que sabe hacer el Espíritu Santo. Vamos a ser transformados, si queremos ser transformados. Ahora, considere el privilegio que usted tiene hoy. Lo que para Obed-Edom era algo que no podía ni tocar ni ver bajo pena de muerte, hoy habita dentro de usted por el Espíritu Santo. Y nosotros no solo lo podemos tocar y ver, digámoslo así, podemos experimentar cada día su presencia. La resurrección de Cristo quitó el velo y convirtió su cuerpo en el tabernáculo donde esa misma gloria reside permanentemente. Pero hermanos, escuche bien, como me dice mi abuelita, las cosas de Dios son muy lindas, Isaac, las cosas de Dios son preciosas, amén, ¿verdad? Pero son delicadas. Así delicadas como que usted diga, yo voy a ayudar a Dios para que no se caiga el arca. Y seguro Usa decía, qué carga que soy yo. Y en lo que estaba haciendo así, cayó muerto. La santidad no es un juego. Dios puso límites claros. Ni siquiera los levitas encargados del arca tenían permitido verla descubierta. La muerte de Usa fue el resultado de ignorar estas barreras de santidad que Dios mismo estableció para proteger al hombre de su gloria consumidora. Así que yo creo que es claro para nosotros, o no sé si está claro para usted, espero que sí. Ahora que nosotros somos el templo de Dios, no hay quite, por decirlo así, para decirlo en buen tico. Debemos de consagrarnos. Y no se trata nada más, por decirlo así, de que, a ver, yo quiero la bendición de Dios. Es más, le voy a echar todo el mensaje a perder. Porque usted dice, ok, entonces si yo me consagro, Dios va a traer bendición sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi cuenta bancaria. Y qué dicha, bueno, la verdad, porque seguro eso fue lo que le pasó a Obed-Edom. Bueno, le voy a decir algo, los hombres más conformes al corazón de Dios en la Biblia padecieron muchas dificultades. Ya lo vimos en la mañana con Pablo. Yo diría, después de Cristo, tal vez Pablo sería el hombre más conforme al corazón de Dios. Y tuvo un montón de problemas, y tuvo un montón de situaciones, un montón de tribulaciones. Juan el Bautista fue un hombre conforme al corazón de Dios y tuvo un montón de problemas, un montón de persecución, su vida estuvo en peligro, etcétera, 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 porque la verdadera bendición en el Nuevo Testamento es complacer a Dios.
No es lo que Dios le puede dar, ya Dios le dio todo lo que Él le podía dar, le dio a Jesucristo. Lo más precioso que usted podía tener, si usted es salvo, ya usted lo tiene. No es una casa, no es un carro, no es una cuenta con un montón de plata. Lo más precioso que Dios podía darle, ya Dios se lo dio. Es decir, las pruebas son parte de nuestra vida, son una cosa que van a pasar sí o sí, y Dios, porque nos ama, las permite y nos van perfeccionando. Pero sí, la bendición en el Nuevo Testamento es poder, de verdad, como no sé si fue ahorita que lo cantamos o fue en la mañana, que decía, yo quiero crecer, ser como tú, Jesús. Mi deseo es hacerte sonreír. O sea, el propósito nuestro básicamente es agradar a Dios, es que cuando Él vea su vida, pueda hacer una vida agradable a Dios. Póngase de pie para leerle un texto ya final. Romanos 12 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, cuando la Biblia dice que presente su cuerpo como un sacrificio vivo, la frase original se refiere a todo su ser, pero también todo su ser, una de las partes más difíciles de presentarle a Dios, es nuestro cuerpo. Porque estamos en un mundo físico. Entonces, recuerde, ese cuerpo físico es ahora el templo y el tabernáculo de Dios. Yo no puedo hacer con ese cuerpo lo que yo quiera porque estoy obligando a Dios a hacer eso, a ver eso o cualquier cosa que en realidad lo que puede hacer es deshonrarlo. Y después de deshonrarlo, si Dios quisiera, podría quitarme la vida, si Él quisiera. Y si lo hubiera hecho, hoy habría otra persona dándoles a ustedes la palabra. Y seguramente si lo hubiera hecho, esa persona le estuviera predicando a otras personas que no serían ustedes, porque tampoco ustedes estuvieran aquí. Porque Dios nos hubiera podido quitar la vida como se la quitó a Usa. Pero el hecho de estar vivos es una oportunidad que Dios nos da, una oportunidad para poder hacer las cosas como Él dice. Y si hay algo que entregarle a Dios, pues ahí está, hay que ponerlo delante de su altar y poder ver el ejemplo de estos hombres y decir, Dios, a ver, yo tengo el ejemplo ahí de Usa, ya sé cómo hacer para conducirme bien delante de ti. Yo no puedo llegar al cielo y decir, es que yo no sabía cómo hacerlo. La Biblia dice cómo hay que hacerlo. Simplemente, básicamente, yo siento que el resumen de todo esto es, ayer escuchaba una canción que decía así, de rodillas voy a vencer o vencer. O sea, voy a entregarme a la oración para que cuando yo abra la Biblia la pueda comprender. Y si yo tengo el deseo de buscar la Biblia, abrir la Biblia y consagrarme a entender la Biblia, es imposible que no encuentre el camino a seguir para tener una vida que agrade al Señor y para tener una vida de bendición. Pero en esencia tiene que ver con esto. Usa tuvo la bendición de Dios porque Usa sabía cómo tratar el arca. Pero ¿cómo sabía cómo tratar el arca? Porque él tenía una vida en esto, en este libro. Algo que, repito, David no tenía en ese momento y Usa no tenía. Uno dice, bueno, si yo tengo una buena intención, la intención es lo que vale. Bueno, ya vimos que esa historia refuta esa idea, que la intención es lo que vale. Porque Usa tenía una buena intención, ¿sí o no? Dios no podía ver su corazón, que tenía una buena intención. Sí, por supuesto. La intención no es lo que vale, es hacer las cosas como Dios las pide. Padre Celestial, Señor, yo creo que todos los que estamos aquí queremos poder experimentar la bendición tuya en nuestra vida, en nuestra familia, una bendición que sea evidente, que sea palpable.
Y particularmente, Señor, una familia que lo ame y que lo tema a usted. Obed-edom, estaba feliz, estaba realizado con los hijos que usted le había dado, con los nietos que usted le había dado, 62 descendientes, los cuales todos y cada uno de ellos estaba consagrado al servicio de Dios. Pero eso no era un golpe de suerte, tenía que ver con la forma en que él había hecho las cosas. Señor, pues básicamente lo que queremos es conducirnos bien en esta vida. Se pone por delante otra semana, otros 8 días, en los cuales volveremos al trabajo, volveremos al colegio, volveremos a la U. Y ahí hay gente que no tiene reverencia, no tiene temor de usted. Y nos van a querer, Señor, arrastrar hacia sus vicios, hacia sus pecados. Y nos tocará una semana más, si usted no viene antes, resistir ante todas esas pruebas y tentaciones más específico. Y no solo contra la influencia externa del mundo, sino contra los ataques directos de Satanás, que dice la Biblia que tiene ahí sus dardos de fuego continuamente apuntando hacia nosotros, sus mentiras, su sistema engañoso, las tentaciones de él, porque la Biblia dice: cuando somos tentados, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Y el peor enemigo que tenemos, con el que yo voy a luchar esta semana, se llama Isaac Rivera. Y el peor enemigo con el que va a luchar cada uno de los que está aquí frente a mí son ellos mismos. Porque a nosotros, Señor, pues nos cuesta hacer las cosas como usted manda. Y estamos en una oposición contra usted. Señor, te pido que usted nos dé un espíritu humilde, sumiso a su voz, a su palabra. Como dije ahorita, de rodillas vamos a vencer. Porque podemos pedirle a usted que esta semana sea una semana de victoria, donde sí puede ser que Satanás se presente de manera frontal o no. O sea, una semana muy tranquila puede ser, pero igual, Señor, no queremos hacerlo en nuestras fuerzas, queremos depender de usted. Y Señor, si yo le digo que queremos experimentar bendición o que no nos importa no experimentar bendición, yo les mentiría, porque la verdad yo sí quisiera experimentar bendición, que quisiera que mi esposa experimente bendición, que mis hijas, que mis nietos, si los llego a tener, que mis yernos, si los llego a tener, experimenten bendición. Y entiendo que también la bendición no es una causa del azar o de la suerte, sino que también empieza por un hombre que se toma las cosas en serio. Un hombre que lucha igual que todos los demás, pero que se toma las cosas en serio. Qué bien le fue a David cuando se tomó las cosas en serio. Cuando escudriñó, escrutó en la Biblia qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo exactamente. Y después de informarse, después de empaparse de su voluntad, fue y la hizo, fue y la ejecutó. Entonces le fue bien. Y la gente que iba con él le fue bien. Entonces estuvo alegre porque usted lo respaldó. Señor, sí, la verdad, yo sí quiero su bendición y quiero la bendición suya para mis hermanos también. Pero si a nosotros nos va bien sin hacer lo que debemos hacer, más bien es un peligro. Estamos tal vez pensando que con lo que estamos haciendo es suficiente. Y en realidad, Señor, como dije, quiero que acomodemos nuestra vida como usa, nuestra casa, nuestra familia, nuestro propio cuerpo, nuestros propios hábitos, de manera que usted sienta un huésped bienvenido y reverenciado en nuestro cuerpo, que es el templo de su Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.